Federópticos Marín, Prado Sport, Sonrisalud, General Óptica, Gonzalo Sanz, urólogo, Salud Total, Viajes Clemente, Residencia Ciudad de Aranda, Big Mac Dismar, Castilla Floristería. Patrocinan este espacio. Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Como han visto a lo largo de la semana, nos ha dado el invierno un pequeño respiro, unos días de sol, que nos ayuda, por ejemplo, ya han visto ustedes, nuestros campos están rodeados de viñas y así los viticultores pueden y podrán, por ejemplo, podar y de alguna manera ayudar a que esos brotes de la cepa los podamos ver y disfrutar en primavera. También quiero animarles a todos ustedes, si no poseen viñas, sí que poseen unas buenas piernas para salir al campo y disfrutar de él. De alguna manera, respirarán aire puro, oxigenarán la mente y también ejercitarán su cuerpo. Así que anímense a darse un paseo por nuestros campos. Mientras, también les animo a que se queden con nosotros, a disfrutar y conocer y reconocer a grandes profesionales relacionados con el mundo de la salud que existen en la ribera. Así que, sin más, comenzamos con su más. Abre los ojos, lentes para el control de la miopía. Cuidados del médico de familia en residencia de mayores. Revisión de la próstata. Pruebas sencillas. Conservación de alimentos y sus valores nutricionales. Analizamos la hernia discal, fases y cuidados. Bienestar físico y psíquico en tu casa. Arte milenario, arte floral, el camino de las flores. Renoir, Beethoven, Einstein, Marilyn Monroe son personajes famosos que comparten dos particularidades. Una de ellas es el alto coeficiente intelectual y la otra, la miopía. Analizamos su control con Cristina. La miopía es un defecto refractivo que consiste en que se ven mal los objetos que están lejos. Simplemente lo que es la imagen no se crea en la retina, sino que se crea por delante de ella. Entonces la imagen no es nítida. Eso es la miopía. Siempre ha existido el mito de que hasta que para el crecimiento de la persona es cuando para el crecimiento de la miopía, porque va relativo al crecimiento del ojo. Pero eso no es así. Puede crecer la miopía desde que eres un niño muy pequeño hasta que eres un adulto muy mayor. No hay ninguna edad en la que te digas que puede estabilizarse. Eso lo que se hace son revisiones periódicas para ir controlando el crecimiento de esa miopía o ver si es una miopía estable, porque hay miopías que son de crecimiento, van creciendo conforme va creciendo la persona, y hay miopías que simplemente son miopías debido sobre todo mucho al uso de los ordenadores ahora, mucho al uso de las pantallas, de las tablets. Entonces todo eso va a provocar una miopía en el usuario, pero debida solamente a eso, se corrige y debe dejar de crecer. Sin embargo, las que nos interesan hoy son las de crecimiento, que se van a poder parar con ciertos tipos de lentes de contacto. Analizamos la miopía del crecimiento y asociamos crecimiento con niños. ¿Y qué tipo de lentes podemos utilizar? Siempre a los niños recomendamos que primero los mire el oftalmólogo, porque va a paralizar la acomodación con una gota y va a ver realmente la miopía que tiene el niño, cosa que nosotros no podemos acceder a ese tipo de instalación.
Cuando ya tienen una edad escolar de 8, 9, 10 años, ya los vemos nosotros y podemos ya recomendar el uso de esta lente de contacto si vemos que es una miopía progresiva. Le haremos un control cada 3 meses, miraremos, y si vemos que en 2 o 3 veces esa miopía empieza a despegar, aconsejaremos la utilización de esta lente de contacto. Anteriormente solamente paraban las lentes de contacto rígidas o semirrígidas. Ahora hay lentes de contacto blandas, que son mucho más cómodas para el usuario. Las rígidas o semirrígidas son las mejores, pero son mucho más incómodas para el propio paciente, ya que es como meterse un trozo de plástico, entre comillas, dentro del ojo. Sin embargo, las blandas van a darle mucha mayor comodidad y el efecto va a ser el mismo. El tratamiento, digamos, es la lente es anual, pero se van reemplazando trimestralmente. El paciente cada 3 meses tira esas lentes de contacto y coge lente nueva. El pack es un pack como este, que vienen distribuidas en 4 parejas para tener el tratamiento para el año completo. Y siempre hacemos control con y sin lentilla para la reposición del año, y así vamos viendo cómo va creciendo esa miopía, si va creciendo o si por el contrario se estabiliza. Este es el formato en el que vienen las lentes de contacto Esencia, que son las de control de miopía. Vienen en 4 parejas para todo el año, y el paciente va cogiendo de 2 en 2 para ir haciendo la reposición trimestralmente. Viene en viales individuales y será el propio paciente el que quite el precinto, extraiga la lente y empiece a utilizarlas. Gracias, Cristina. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre el uso de gafas o de lentillas. ¿Existen algunas diferencias o controlan mejor las gafas o las lentes de control de miopía? La gafa lo único que va a hacer va a ser compensar la miopía. No va a evitar que suba, si tiene que subir va a seguir su evolución. La lente de contacto va a ayudar a retener, no va a impedir que no suba, pero lo va a ralentizar mucho. Si es una miopía que va a ir progresivamente a dioptría por año, vamos a ver, pues esta a lo mejor lo que hace es evitar que esa dioptría llegue al año. A lo mejor empieza por un 0,25, un 0,50 y conseguimos poco a poco ir frenando esa miopía. No conseguiremos que desaparezca, pero sí frenarla. Muchas gracias, Cristina. Y de un cuidado a otro, el de nuestros mayores. ¿Saben ustedes qué hace un médico de familia un día normal en una residencia de mayores? Lourdes, nuestro médico de familia de la residencia Ciudad de Aranda, nos lo cuenta. Vengo todos los días a la residencia y siempre hay algún paciente ya esperándome, pues porque en estas épocas pues o se ha acatarrado o tiene fiebre o tiene alguna molestia intestinal, vómitos, etcétera. Y entonces todos los días yo estoy aquí pues 3 horas para atenderles. Cuidado, atención, control, todo es poco para nuestros mayores. Un médico de familia en una residencia, y sobre todo como esta, que hay un número pues pequeño de ancianos, es tener controlados a todos los ancianos, principalmente, ya digo, a los que se encuentran en ese momento peor, pero también hay una atención hacia todos los demás. Estoy dentro del campo sanitario, estoy yo como médico y 2 enfermeras, que siempre les están pues con el control de tensión, peso, que saben todas las constantes, saturación de oxígeno, que hay muchos que tienen máquinas de oxígeno pues porque tienen un EPOC o tienen una insuficiencia respiratoria, y entonces ellas me comunican cada día, nos comunicamos constantemente qué es lo que tengo que ver, cuál es la preferencia de ese día para ver a los enfermos. La atención diaria, Lourdes, que si se complica, ¿con qué medios contamos en la Ribera? Porque esto es Aranda, tenemos el hospital de referencia que es el Santo Reyes, y entonces la verdad cuando ya has intentado tratar a un anciano o le ves que está muy mal, inmediatamente llamamos al 112 y rápidamente, la verdad, la asistencia suele ser rápida y les trasladan al hospital, o bien si hay algún caso que es un infarto o una cosa más inmediata, pues llamamos a la UME y nos viene el equipo estupendo de médicos y enfermeras de la UME que atienden in situ al paciente. Muchas gracias, Lourdes. Seguimos en consulta y ahora les pedimos a los varones que presten atención. Hablamos de la próstata
y su revisión. La semana pasada estuvimos hablando de las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, que a partir de los 50 años deben ustedes revisarse y si tienen algún antecedente en la familia, a partir de los 45. Que tenga la oportunidad de poder ir, porque tenga una compañía, al urólogo, pues que aproveche y vaya al urólogo, que le va a hacer una ecografía, un aflujo y le va a hacer un estudio un poco más completo. Pero también es cierto que muchos médicos de cabecera, la verdad es que están muy bien formados y pueden hacer un screening muy completo y solamente derivar al especialista, porque si no igual el sistema público se podría colapsar, ¿no? Pues aquellos que tengan un poquito más de riesgo, ¿no? Que seguramente, si ahora mismo todos los varones a partir de los 50 años deciden ir al especialista, el sistema público colapsa, ¿no? Ya va un poco entomatado como para añadirle más problemas. Pero sí es cierto que aquellos que tengan sociedades, compañías o tal, pues la verdad es que si el especialista en 10-15 minutos de consulta les va a hacer la revisión y van a tener para el año siguiente sin ningún problema. 10 o 15 minutos de consulta, doctor, y pruebas sencillas. Por fin, quitamos el miedo a los caballeros. Depende un poco de lo que te cuente el paciente, porque al final tampoco tienes ninguna gana de hacerle pruebas innecesarias y de fastidiarle más de lo que necesite, ¿no? Entonces, en función de sus antecedentes, sus padres, hermanos, lo que hayan tenido, los síntomas que cuenten, el resultado de la ecografía, pues puedes tener que hacerles alguna prueba más, pero lo normal es que en 15-10 minutos con una prueba básica, la mayor parte puedas descartar la presencia de tumor y mandarles hasta el año que viene que pasen un feliz año. Abrimos sección de nutrición con Richard, nuestro cocinero particular de Prado Marina, y en este caso con consejos relacionados con el envasado de alimentos. Richard, ¿de qué depende? Básicamente y sobre todo la calidad del alimento que compres. Tienes que fijarte mucho siempre en las fechas de caducidad, en que están bien sellados para que no les haya pasado el aire. Ahora, puesto que ahora todo nos viene envasado al vacío, que eso alarga la vida al retirar el aire del alimento y bueno, es beneficioso para nuestra salud. Ahí vamos, Richard, a los beneficios para nuestra salud. ¿De qué modo influye el tiempo y el tipo de envasado, tanto si es de un guiso de carne o de pescado? No, porque el guiso de pescado primero cuando lo hagas, lo guises, tienes que dejarlo muy poquito hecho porque se va cualquier guiso con el calor sigue cociendo, o sea, guisándose, cociéndose. Por lo tanto, tienes que dejarlo menos hecho. Si te pasas de cocción, lo deshaces y te aguanta, pues, en la nevera siempre que funcione bien, 3-4 grados, mejor 3 que 4, pues un guiso de pescado, pues un par de días, viene en un tupper cerrado, en una bolsa sellada, estas que venden especial en cualquier supermercado o tienda de barrio. Y un guiso de carne, lo suyo es comerlo a las 48 horas, porque coge todos los sabores, los aromas, la textura del guiso y está, lo sabemos todos, que un chilindrón lo haces hoy y pasado mañana te lo llevas a la bodega con un jarro de vino que nada a la lengua, nadie sabe lo que bebes, es especial. Ya lo creo, que es especial compartir en la bodega o en cualquier otro sitio un buen guiso. En fin, también hemos oído, y me gustaría que nos sacases de esa duda, Richard, que en ocasiones hay ciertos alimentos que oxidan más un guiso, como es el caso del tomate. ¿Qué hay de cierto en ello? Si haces el tomate, bueno, si compras tomates preparados ya vienen en el punto de azúcar, porque el tomate no olvidemos que cuando lo guisas, lo fríes, tienes que echar el azúcar para matar la acidez, a no ser que te guste mucho el ácido, que en el caso mío me gusta y por eso echo limón. Pero lo suyo, te compras un tomate de estas marcas ya conocidas y te suele quedar muy bien, no abuses de ello porque si no lo pones muy dulce. Así que, pero bueno, echas un puntito de pimienta blanca y con eso consigues nivelar el azúcar del tomate y le da un saborcillo muy bueno. ¿Y cuándo observamos, Richard, como lo hacemos, que ese guiso no es apto para su consumo? Trucos. Si está malo, ves, suelta cierto tipo de espumilla y cuando abres el tupper huele ya, no sé, la televisión no lo transmite, pero te lo huele. Muchas veces si lo dejas más se te pone como una capita blanca, un moho, que eso ya, bueno, se lo dejas mucho más. Pero siempre y cuando esté en un frigorífico que funcione en óptimas condiciones, se guisa para 2 o 3 días en una casa y no tiene por qué haber ningún problema. No olvidemos que hay que meterlo siempre frío
y una vez frío se cierra y se mete, porque si lo metes caliente se fermenta solo. Pradospor ha desarrollado una jornada sobre hernia discal, con el claro objetivo de informar y orientar a los pacientes que padecen este tipo de patología. Pues bien, Pablo, fisioterapeuta y osteópata, además de especialista, es muy sensible con el tema relacionado con la hernia discal, porque desde muy joven ha padecido y padece 2 de ellas. Así que analizamos con él su experiencia. Síntomas: dolor intenso en la zona lumbar y sacra, si hablamos de una hernia discal en la zona lumbar, o si es a nivel cervical, un dolor en torno al cuello y hacia los brazos. En la parte lumbar es un dolor tipo quemazón, como un calambre, un nervio sale de la columna y baja por la pierna. Normalmente suele ser el nervio crural o el ciático. Produce lo que llaman las ciáticas, que son calambres a lo largo intenso que puede llegar hasta la punta del dedo gordo del pie. Pablo, se han descrito los síntomas, pero ¿qué es y por qué se padece una hernia discal? Una hernia discal se dice cuando un disco intervertebral, que es como una estructura que hay entre cada vértebra, que es de una estructura, para que la gente lo pueda así entender, como si fuera una goma, que hay entre 2 huesos, entre 2 vértebras, flexible y que se adapta a los movimientos de la columna, tanto, están entre todos los vértebras, tanto cervicales, dorsales y lumbares. Y ese disco se fractura un poquito, se rompe, y parte de su interior, que es como una gelatina, se sale hacia afuera. Esa es la herniación, todo el contenido que se sale del continente y ocupa espacios externos que producen irritaciones, inflamaciones, y sobre todo porque lo que hay detrás del disco lumbar es una estructura nerviosa y produce una irritación nerviosa, que por eso produce tanto dolor. Pero las hernias discales sufren fases distintas y, por tanto, tratamientos distintos. ¿No es así, Pablo? Hay que distinguir muy bien 3 fases en la hernia discal. El tratamiento es muy diferente. La fase aguda es la fase más invalidante, es la primera que aparece cuando la hernia empieza a dar la cara. Es una fase en la que hay que guardar mucho reposo, el paciente apenas puede caminar bien, le cuesta incluso levantarse de la cama. Y en esa fase el tratamiento, por lo menos en consulta de fisioterapia, es un tratamiento muy poco invasivo, en el que se trata de relajar lo más posible las estructuras musculares, el sistema nervioso central, más que tratar el propio nivel, que está ahí muy irritado y hay una inflamación y se puede desestabilizar más y irritar. Es un tratamiento bastante suave. En la fase subaguda el paciente ya no tiene síntomas tan intensos, ya se puede mover, ya se hacen tratamientos en consulta más de manipulación vertebral, de tratamiento de tejidos blandos como descontracturar músculos de la espalda o de la pelvis, movilizaciones ya de todo el complejo lumbar y pélvico para darle movilidad, porque ha estado como muy bloqueado durante un tiempo. Y ya ciertos ejercicios, un poco de movilización en el suelo, en una colchoneta o en la camilla, que nos hace devolver la movilidad para que nos hace ir encontrándonos mejor. En la fase crónica es una fase estable en la que ya apenas hay dolor, es ocasional, no nos impide nada, volvemos a hacer deporte, a nuestra vida laboral normal. Y ahí el tratamiento suele ser una vez al mes, es un tratamiento más de mantenimiento para prevenir volver atrás, empeorar y tener recaídas. Y aquí sobre todo es acompañar al paciente en su actividad física guiada, tonificación, sobre todo transverso del abdomen, musculatura lumbar. Y son ya pues una vida deportiva casi normal, sin limitaciones. De hecho, el deporte es lo que nos mantiene en esa fase estable y nos previene de recaer.
Así es, la importancia del deporte previene recaer. De ahí la importancia de esta sección en Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Que ustedes fomenten y ejerciten su cuerpo, que practiquen deporte. ¿Ya se dan cuenta? Previene enfermedades. Así que, Pablo, recomendaciones. Ejercicios que fortalezcan todo lo que es la musculatura abdominal, lumbar y pélvica, transverso del abdomen. Estos ejercicios se combinan muy bien en una actividad como el Pilates, por ejemplo. Belleza. Belleza en casa, bienestar en casa. Pepe, ¿cómo es esa relación de bienestar y casa? La casa se relaciona muy directamente con el bienestar de las personas, pero muy directamente. ¿Cómo? De dos formas completamente diferentes, pero al final llegan a lo mismo, y es que las personas tienen que estar a gusto en su casa. ¿Por qué una persona está a gusto en su casa? Físicamente. La casa le puede transmitir un bienestar físico, calor, ausencia de frío. ¿Y eso cómo se consigue? Es decir, ¿cómo podemos trabajar para eso? Fundamentalmente con los aislamientos, con los materiales, elegir los materiales correctos en cada momento, el tipo de aislamiento, para evitar esa sensación de frío, esa sensación de malestar, no de bienestar, sino de malestar, y luego además, por algo muy importante, para que el recibo de la luz y el recibo del gas no suba, que también genera un bienestar. Es decir, no se trata de que la casa esté caliente, sino de que esté caliente por un precio interesante. Y para eso tenemos que gastar algo de dinero en los aislamientos y en los materiales con los que vamos a construir. Has hablado del bienestar físico, el calorcito en casa, que nos ha costado mucho este duro invierno. Pero también tenemos que hablar del bienestar psíquico, el emocional. ¿Cómo se consigue? Lo primero, con un diseño adecuado. Si nosotros estamos en una vivienda donde no nos convence, donde los colores, los tipos de lo que tenemos allí dentro, bien sea de los materiales que nosotros trabajamos en Big Mat, o bien sea de muebles, etcétera, etcétera, no tenemos ese bienestar. Tenemos que estar a gusto con aquello que nosotros estamos. Y para eso, ¿qué recomendamos nosotros? Hacer un buen diseño, dedicar un poco del tiempo antes de comprar a qué voy a comprar, cómo lo voy a colocar, de qué manera lo voy a poner, qué colores voy a utilizar, qué formatos, qué texturas, qué tipos, porque todo eso, metido en la coctelera y agitado, nos va a dar un cóctel fabuloso. Y es que cuando abramos y nos tomemos el cóctel y veamos aquello, diremos, oh, esta es la casa que yo quería. La coctelera de la casa de mis sueños. Me gusta este combinado, Pepe, muchas gracias. Pero ¿cómo conseguirlo? Porque claro, tenemos que adaptar nuestra casa de acuerdo a nuestras necesidades. No es lo mismo una familia con niños que sin niños o vivir solos. Y es más, tampoco existe una casa estándar para todos. Tenemos que adecuar nuestra casa, nuestra vivienda, la tenemos que adecuar a nuestro modus vivendi. ¿Cuál es el modus vivendi? Como tú bien has dicho, ¿cuántas personas vivimos aquí? ¿Qué tipo de personas vivimos aquí? ¿Qué uso vamos a dar? No es lo mismo una casa funcional para una persona que se mueve mucho, que lo que necesita es llegar y tenerlo todo recogido, a una casa un poco más clásica, donde bueno, pues podemos dedicar más tiempo a preparar, a limpiar, y los materiales se tienen que adecuar a ello. Yo recomiendo siempre que el proyecto sea medianamente, o sea, no un gran proyecto, sino medianamente importante, asesorarse con personas que se dedican a esto, diseñadores, empresas de arquitectura. Nosotros lo hacemos con nuestro personal está formado, de exposición está formado para ayudar. Nunca dejemos que nadie elija lo que yo quiero poner, pero escuchemos opiniones. Que esas personas, que profesionales, en nuestro estudio de decoración y de arquitectura, tratamos de hacer esto, tratamos de ayudar, de decir tienes esta posibilidad, esta otra, y además de orientar sobre lo que se lleva y lo que no se lleva. Porque eso es muy importante. Nosotros sabemos qué se lleva a nivel de pantalones, de ropa, ¿por qué? Pues porque lo vemos todos los días, etc. Pero estamos un poco descolgados de lo que se lleva y lo que no se lleva a nivel de casas, de vivienda. ¿Qué se lleva ahora, qué no se lleva ahora? Y eso nos puede hacer acometer un error terrible.
Si nosotros en una casa ponemos una cerámica que no se lleva y estamos muy contentos, pero de repente viene nuestra cuñada y nos dice: ¡ay, pero si esto ha dejado de llevarse hace 20 años! Ya lo hemos liado. O sea, ya pasamos de estar en un estado de maravilloso a decir: pero claro, la camisa yo me la quito, la tiro, me compro otra y no hay ningún problema, pero la cerámica la acabo de poner, me he gastado 5.000 euros en poner la cerámica, Dios mío, la que he liado, y eso me va a crear que cada vez que me sienta y vea la cerámica voy a decir: ¡oh, Dios mío! Asesoraros, de verdad. Hay que asesorarse, preguntar y luego con todas las opiniones que cada uno decida. Pero recomiendo siempre ese asesoramiento que nosotros le damos con nuestro personal y nuestro estudio de arquitectura y que se puede dar en muchos otros sitios, pero siempre asesorado. Asesorarse, informarse y no liarla, y menos con la cuñada. En fin, Pepe, que entendemos la broma dentro de la seriedad que caracteriza a nuestros profesionales. Y de un profesional a otro profesional, en este caso un florista, que nos acerca un arte milenario japonés a la ribera, el arte floral. Arte floral, efectivamente, los floristas, como antes me has denominado, que también puede ser floristero, pero nunca florero, pues sí, data del Oriente, allá lógicamente por Japón y demás, donde verdaderamente ya data de muchos siglos, cuando ellos hablaban en torno a los ikebanas y demás. Entonces ellos recogían allí esa filosofía en el arte floral y lo transformaban a su ética moral y demás. Entonces nosotros verdaderamente allá en los años 1940 y demás, en Europa, datan las primeras anécdotas y los primeros escritos de los primeros libros que las escuelas europeas empiezan a diseñar. Y entonces ahí es cuando verdaderamente nos preocupamos de recopilar todos esos datos, y como en otros muchos casos dicen que los chinos copian todo, pues nosotros recopilamos todo lo que hay en el Oriente y todo lo que hay por ahí data, hacemos los primeros libros, y hoy en día el arte floral, Europa es la primera a nivel mundial en potencia de personajes o de personas que lógicamente vivimos y sabemos componer, estudiar y encargarnos de formar a las generaciones en eso del arte floral. El camino de las flores, flor viva colocada o arte floral milenario, que se aprende. Hablamos de formación para crear verdaderos especialistas. Yo, como miembro fundador de la Escuela Española de Arte Floral allá en los años 80, pues lógicamente han pasado por nuestra escuela aproximadamente en torno a los 6.000, 7.000 floristas de toda España, de Hispanoamérica y de más países por ahí, y entonces lo que hemos ido es dándoles un poco la formación de todo ello, y con eso pues hemos conseguido a través, pues yo diría, de la flor, fundamental el color, fundamental la proporción, fundamental la proporción y el tamaño y el volumen, fundamental la botánica de las flores, y fundamentalmente la ocasión para dónde va a ir la flor y qué elemento va a decorar. Entonces eso lo hemos todo analizado, y ahí hemos hecho lo que es hoy en día la formación de auxiliar, de oficial y de especialista florista dentro del gremio de lo que es el arte floral. Todo eso lo hemos conjuntado pues con toda esta belleza que tengo aquí en mi entorno, que por supuesto marca pauta por su gran color. Muchas gracias, José Manuel. Siempre hablamos de ponernos en manos de un experto. En tu caso, ¿qué nos recomiendas? El gusto es muy importante, pero la formación es mucho más. Entonces tú puedes ser autóctono, como hay floristas, como decimos en el argot nuestro, chusqueros de toda la vida, vamos a dejarlo así, con todo mi respeto y cariño, y hay floristas con formación, que empiezan y confían en la formación para poder ser un gran florista. Eso combinado con la imaginación, con el gusto, con el estar constantemente en el mundo del arte floral para ver la evolución, se consigue un buen florista. Nos despedimos con un mensaje de felicitación a todas las mujeres trabajadoras que lo hacen dentro o fuera de su casa, o en ambos lados.
Mujeres valientes y trabajadoras, que no decaiga la lucha por la igualdad de oportunidades. Igualdad, mientras que les vaya bonito. Queda prohibido llorar sin aprender. Queda prohibido no luchar por lo que quieres. Queda prohibido abandonarlo todo por miedo. Queda prohibido no convertir en realidad tus sueños. Federópticos Marín, Prado Sport, Sonrisalud, General Óptica, Gonzalo Sanz, urólogo, Salud Total, Viajes Clemente, Residencia Ciudad de Aranda, Big Mac Dismar, Castilla Floristería. Patrocinan este espacio.